Hola, gracias por estar nuevamente en mi programa. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Para nosotros es de muchísimo gozo poder invitarte a que compartas con nosotros en nuestra sede en la 12656 de la Gold Road, allí entre Memorial y Briar Forest. Queremos de manera muy especial decirte que pues si no tienes alguna congregación donde estar o estás buscando un lugar donde ser formado, nosotros somos un ministerio que Dios ha levantado en esta ciudad para equipar al cuerpo de tal manera que podamos impactar las naciones de la tierra. Durante nuestra programación tenemos una línea de oración abierta. No sientas ninguna pena de llamarnos si tienes alguna necesidad o algún comentario que hacer de nuestra programación. Allí está en pantalla nuestro número de teléfono. Siempre hay personas dispuestas a compartir contigo. Si quieres conocer acerca del ministerio, puedes entrar en nuestra página web en la www.globaladvancedchurch.org o en mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Y el día de ayer empecé una serie sumamente interesante. Empecé a hablar acerca de el plan de Dios, restaurar a la mujer, o algo que está en el corazón de Dios, que es restaurar a la mujer a su posición original. Y para ello tengo conmigo a una invitada muy especial, la pastora Ogla Hernández, mi hermana. Estuvo el día de ayer con nosotros, hoy también, y en los próximos, por lo menos en los próximos 5 programas. Así es que gracias, Ogla, otra vez por aceptar la invitación. El día de ayer fue maravilloso, déjame decirte. Gracias a ti por esta oportunidad. Yo sé, Ogla, que el tema que estamos tratando es un tema bien importante. Te decía compartí ayer con la audiencia que este tema es una de las cosas impresionantemente, para mí lo fue cuando llegué a esta ciudad hace 17 años, encontrarme con que el nivel de revelación en lo que respecta al ministerio de la mujer es sumamente bajo, por no decir nulo. Estamos hablando de casi el siglo pasado o siglo XIX. Y yo creo firmemente que no solamente por el hecho de que seamos nosotras que lo estemos tratando, pero creo que es algo que está en el corazón de Dios en este año, para la mujer en esta área, no solamente en el área de Houston, sus alrededores. Hay mucha gente que nos ve, para que sepas, a través del internet de otros países. Y yo sé que esto va a ser de gran bendición para todas estas personas. El día de ayer, Ogla, estuvimos tratando 2 puntos que fueron sumamente interesantes. Y me gustaría que pudiéramos retomar el último punto, porque creo que es importante a partir de aquí poder desarrollar otras cosas de las cuales quisiéramos hablar. Y estábamos hablando, Ogla, ayer, ahí nos quedamos en Génesis 3, 15 al 16, y estabas dando algunas opiniones, siempre me viene el inglés, insights, sumamente interesantes y sobre esto, ¿no? Déjame leerlo nuevamente para nuestra audiencia. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y estábamos hablando justamente el hecho acerca de por qué el enemigo, el diablo, escoge a la mujer para engañarla y no escoge al hombre. Y estábamos justamente diciendo el hecho de que una de las cosas que se ha manejado aún dentro del cuerpo de Cristo es el hecho de que el diablo escoge a la mujer porque era más tonta, era más débil. Por debilidad. Porque ella no estaba allí cuando Dios le dio a Adán la instrucción. Y nosotros pudimos ver ayer, estudiando el pasaje, que no era así. Dice el pasaje que Dios crea al hombre, lo crea varón y hembra. Y los bendijo. Y en la bendición que estaba también el comisionamiento para la multiplicación, la fructificación, el sojuzgar la tierra, el enseñorearse de la tierra, fue para ambos. Entonces, definitivamente queda descartado el hecho de que ella no conocía la instrucción de Dios. El de ser, vamos a decir, débil, dice que Dios crea al hombre y lo creó varón y hembra. Entonces, no puede ser tampoco, porque ambos tienen la misma capacidad para gobernar
cogobernar, coseñorear y cosojuzgar. Exactamente. Ahora bien, quedamos justamente en el punto, y esto me pareció bien interesante, y me gustaría retomarlo, el hecho cuando el Señor le dice a la mujer, voy a multiplicar en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz a los hijos. Y tú mencionabas el hecho de que cuando estabas estudiando este pasaje, te llamaba la atención el que el Señor hablara dos veces, utilizara dos veces la palabra dolor, y decías que el hecho de la configuración, no solamente física, pero también emocional y aún espiritual de la mujer, tiene que ver con el concebir sueños, visiones, y cómo proyecta esa concepción de los sueños o la visión aún del corazón de Dios sobre la simiente. ¿Y por qué me parece esto muy importante? Porque yo he estado compartiendo a lo largo de este año y mi énfasis ha sido mucho con respecto a la simiente. Creo que este es un año clave con respecto a esto, y por eso es que hemos estado trabajando la iniquidad, decreto sobre la simiente, aprender a guerrear, aprender a levantarnos en autoridad y en poder, y ese punto realmente creo que es clave en este momento, y me gustaría que justamente lo retomaras y pudieras ahondar un poquito en esto. Bueno, recuerda también que cuando se habla aquí de la mujer, Dios no está incluyendo únicamente el vocablo que se refiere al elemento femenino como tal. Recuerda que la iglesia, la mujer es un tipo de la iglesia de Cristo. Y ya Dios está estableciendo lo que va a hacer sobre su iglesia, porque la mujer es un tipo de ella. Y está hablando, no, tu naturaleza no ha sido diseñada para eso. Por tanto, Satanás, yo te recuerdo que lo que en ella hay viene de mí y no va a ser pervertido. Por lo tanto, yo voy a colocar ese elemento que va a tender siempre a mí y que te va a rechazar. Ahora, ¿quiere decir que el hombre varón masculino no estaba en todo esto? Of course not. El hombre estaba allí. Exacto. Y es interesante saber que hoy día tú puedes mirar esa, como decíamos ayer, esa capacidad de la mujer para echada para adelante, y igualmente tú lo puedes ver en varones. Ahora, tú puedes mirar lo que representa para una mujer la capacidad para concebir cualquier proyecto, pequeño o grande, y cómo ella puede salir adelante, lo cual te enfatiza a ti esa capacidad especial, esa habilitación que Dios le entregó para que ella avanzase. Entonces no estaba Dios solamente hablando a una mujer elemento femenino, exacto, estaba hablando a una iglesia, aún el varón estaba incluido allí. Y esto es importante porque toda vez que nosotros nos planteamos nuestros sueños, nuestros proyectos en el Señor, siempre el enemigo querrá venir a poner un obstáculo, pero nosotros estamos tocando el elemento de lo que ha sido la mujer como género, y lo que eso le ha estado constando a lo largo de la historia, y particularmente dentro de la iglesia, porque tú miras fuera de la iglesia y digamos que en un sentido ha habido pareciera que hay un progreso, pero no así dentro de la iglesia, donde hay tanto sectarismo, ¿no? Y donde hay tanto encierro, casi como que te estoy cobrando lo que tú hiciste en aquel entonces. Y esto es bueno hacer esta señal, porque no tenía solamente que ver con parir los hijos naturales. Y toda vez que nosotros hoy estamos caminando a la deriva, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, hombre, mujer, vamos a mirar este subyugamiento, querer venir. Tú hablaste de iniquidad. Esto es una de las cosas que deben ser quebrantadas sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. Ahora fíjate, hay algo bien interesante en este pasaje, en este momento que estamos hablando, porque cuando dice aquí, va a multiplicar los dolores de las preñeces, pero además va a dar a luz con dolor los hijos. Quiero que veamos que aún en la maldición, nunca se le quitó a la mujer su habilidad ni para concebir ni para traer a cumplimiento en ningún área. Y esto es bien importante establecerlo, porque ni siquiera la caída, o sea, ni siquiera el pecado trastocó, exactamente, trastocó eso que Dios había sembrado ya en lo que fue su creación. Ahora pasemos un momentico a la parte de Gálatas 3:13 al 14, porque sí es cierto
que aunque no deshabilitó Dios a la mujer en ningún momento con la maldición, pero le dice, te va a costar lo que tú vas a concebir y lo que vas a traer a nacimiento, te va a costar, te va a doler. Y la iglesia, Ogla, tú decías, la mujer es tipo de la iglesia. Y si nosotros hablamos ministerialmente, cuántos sueños, los sueños de Dios para nuestras vidas, su propósito eterno en nuestras vidas, no solamente a nivel de personas, a nivel de familia, a nivel de congregaciones, realmente hay que pagar un precio por esto. Ahora, es maravilloso que nosotros podamos entender que hay una siguiente parte, que es cómo Dios viene y quita la maldición, porque es necesario que nosotros también caminemos en la dimensión donde si ciertamente las cosas hay que caminar y pagar un precio, no es como al principio, no era solamente diciendo la palabra, no es menos cierto que Jesucristo viene y quita la maldición. Así es. Entonces vamos a revisar este pasaje de Gálatas 3:13 al 14, que creo que es importante. Déjame leerlo y me gustaría que pudieras compartir con nosotros justamente parte de lo que piensas. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Yo coloqué este verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Este verso es bien importante y coloqué el 14, porque a nosotros, y quisiera antes de que pudieras mencionar, fíjate la relación que hay entre el hecho de que Cristo quita la maldición. ¿De quién? De la iglesia, en este caso, porque ¿sobre quién está la maldición? Sobre toda la simiente, sobre toda la humanidad, pero la maldición es removida ¿de quién? De aquellos que ahora somos hijos de Abraham. Claro. ¿Verdad? Aquí está claro, pero fíjate cómo la quita, y esta es la parte que creo que es importante para que entendamos cómo es que se remueve la maldición, no solo de la mujer como género, pero también de la iglesia y de lo que es nosotros como hijos de Abraham, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta es la marca de que la maldición fue quebrantada. Así es. Recuerda que en una oportunidad los apóstoles se quedaron impresionados y dicen que cuando vieron que también sobre los gentiles venía el Espíritu Santo. O sea, en su mente, cómo el Espíritu Santo, esa promesa del Padre, iba a venir sobre aquellos que no pertenecían al pacto. ¿Por qué hago hincapié en esto del Espíritu Santo? Porque hoy nosotros sabemos que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Así es. ¿Verdad? Viene sobre hombres, mujeres, niños, sobre todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y anhelamos su presencia en nosotros. Y la marca de que la maldición fue removida es el Espíritu Santo. Esto es lo que dice aquí, a fin de que por la fe recibamos la promesa. ¿De quién? Del Espíritu Santo. No, y esto va inclusive mucho más allá, porque en el mismo libro de Gálatas encontramos al apóstol Pablo diciendo que no solamente hemos sido redimidos de la maldición de la ley, amén, sino que ahora nosotros venimos a ser conformados en lo que realmente el Señor nos vio desde el principio, un solo cuerpo, donde amén, no hay hombre, donde no hay mujer, donde no hay judío, donde no hay libre, o gentil, perdón, donde no hay esclavo ni hay libre, amén, sino donde todos somos una sola cosa. Amén. Y esto, sabes que de una manera bien interesante nos introduce en un camino que para muchos, bueno, discutible o no, no sé, pero esto nos lleva a nosotros a una afirmación bien interesante, y es que si nosotros entonces bajo esta promesa tenemos hoy al Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Es la presencia del Señor en nuestras vidas, trayendo esa unción que rompe yugos, y cuando entonces, que es nuestro tema y hacia donde uno quiere enfocarse, lo que es la restauración de la mujer, entonces tú comienzas a ver cómo en el Señor, ya no habiendo hombre-mujer, ¿verdad? Pero la unción está allí. Amén. Hay una verdad interesante. Muy importante. La unción no viene por géneros, la unción viene porque hay vasos que están queriendo ser llenos de esa presencia, y que no solamente quieren ser llenos de la presencia, sino que quieren volcar todo eso que tienen dentro de sí
para gloria de Dios, para que Él se manifieste. Entonces, esto viene a ser como la puerta, diría yo, de una controversia bien grande, porque hay quienes todavía, mirando todas estas cosas, dicen, no, yo no creo que esta sea la persona adecuada. Y mira cómo te usa Dios a pesar de que tú eres mujer, o mira que a pesar de o qué, y pareciera que nos estuviésemos saltando esto, ¿no? Ahora, fíjate qué importante es esto. Si nosotros como iglesia aceptamos que el Espíritu Santo viene sobre todo aquel que cree. Así es. ¿Ok? Entonces, y el Espíritu Santo es el que nos habilita, el Espíritu Santo es el que nos capacita. Entonces, como decimos, y aquí Pablo está siendo muy puntual en Gálatas diciendo que el Señor se hizo maldición para que pudiésemos recibir por la fe la promesa. La razón por la cual Cristo muere en la cruz del Calvario es para que nosotros, aquellos que estábamos bajo maldición, porque venimos de una simiente bajo maldición, recibiéramos la promesa del Espíritu. Y si el Espíritu Santo viene indistintamente sobre cualquier género, no está haciendo entonces nosotros no podemos seguir caminando en un orden de maldición y diciendo la mujer no puede por... No debería. Así es. Porque eso sería ignorar negar esta verdad. Negar esta verdad. Así es. Que están, y esto es algo no solamente relevante en la palabra, sino esto es una verdad fundamental. Así es. En lo que respecta a lo que son los fundamentos. Ahora, pasemos un poquito, Ogla, a lo que sería el diseño. Entonces, si podemos entender que ya Jesucristo, y sabemos que la muerte de Cristo fue desde antes de la fundación del mundo. Decíamos en el primer programa que el Señor no se sacó de la manga el hecho de que, bueno, ya que la mujer cayó, ahora tengo que resolverlo. Vamos a resolver, no, sino que desde antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis, Cristo fue crucificado por nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Ahora, si nosotros creemos lo que dice la Biblia, debemos entender que el diseño de Dios, cuando conforma al hombre y a la mujer, tiene que seguir en pie. Así es. Tiene que seguir presente. Bueno, hay un pasaje del mismo apóstol Pablo en Efesios 5, 21, cuando él comienza primero de una manera general, está diciendo, someteos unos a otros en el temor del Señor. La gran discusión ha sido quién es el que manda, quién es el que está en control y quién es el que obedece. Entonces hemos sacado aquello de que, bueno, el Señor hizo una ayuda idónea, pero ese idóneo le hemos dado una connotación de muleta, de agarradero, algo para que yo no me caiga. Un pastor dijo en una ocasión hace mucho tiempo, delante de mí, que, bueno, hice silencio. Mi esposa tiene un llamado en el Señor, sin embargo, con que ella mantenga mis camisas bien planchadas y todas mis cosas al día, ella puede darse por servida en el ministerio. Wow. Ups. Que le dé gracias a Dios que estabas tú y no yo. Bueno, yo creo que es interesante ver, ¿no? Cuando el apóstol está hablando a toda la iglesia, no está haciendo distingos ni está diciendo sométanse estos a estos, y hay pasajes que son bastante controversiales y que me parecen maravillosos poder revisar, pero comienza con haciendo primero una afirmación a todo el cuerpo, someteos o sométanse unos a los otros. Es interesante mirar que aquí el Señor no está hablando de que tú te sometes a mí, sino que aquí la connotación es algo que es voluntario, algo que yo decido hacer de mi propia voluntad. Hay un concepto que me gusta muchísimo que mi esposo siempre, el pastor Luis, siempre aclara cuando habla acerca de la sujeción. Y me gusta ese concepto. Dice, la sujeción es una actitud de obediencia en amor para que las cosas funcionen. Así es. Entonces, ese concepto es muy importante porque no tiene nada que ver con obligar a nadie, sino aquí es un asunto de vamos a caminar juntos, vamos a entrar en el acuerdo y porque nos amamos, vamos a hacerlo. Y que por el hecho mismo de la complementariedad,
es interesante ver que el sometimiento mutuo va a reunir un secreto importante en la victoria final. Es decir, ambos somos importantes para que el trabajo final o la victoria final nosotros la logremos. Y eso tú lo puedes ver. Yo respeto bastante esto cuando escuchaba, ¿no?, que somos padre y madre porque alguien está faltando. Y yo creo que es muy loable la labor que hace una mujer sola, la labor que hace un hombre solo muchas veces dentro del hogar. Pero hay algo que yo definitivamente creo, y es que la presencia de un padre nunca podrá ser sustituida por una madre por mucho proactivismo y agresiva que sea para llevar adelante la familia, porque la figura del padre no se puede sustituir, es insustituible, de la misma manera que una mamá no se podrá nunca sustituir. Porque es que estas cuestiones y es lo que necesitamos entender, es cuestiones de roles, y pasa en el hogar cuando alguno de los dos falta, lo mismo que ocurre en el cuerpo. Cuando, por ejemplo, un miembro del cuerpo tiene que ser amputado, por lo que sea, ese cuerpo mentalmente permíteme usar la palabra, crece entre comillas, o sea, crece no de físico, sino que se adapta a la carencia que hay ahora de un miembro, y entonces el otro miembro sobreacciona en el otro. Exactamente, pero una persona que le falta su brazo izquierdo, siempre le va a faltar, aunque sea sumamente diestro con la derecha. O vemos casos, por ejemplo, de personas que no tienen brazos y pueden utilizar los pies, pero eso no significa que el hecho de que se pueda utilizar o sobreutilizar otros miembros y desarrollarlos, no significa que nos falta. Que no haga falta, eso es correcto. Entonces esto es importante. Ahora, Ogla, fíjate esto. Cuando el Señor aquí en Efesios 5:21 nos está hablando acerca de someternos los unos a los otros, agrega la frase en el temor de Dios. Esto es justamente vamos a usar esta palabra, la pega que necesitamos. Porque nosotros podemos aún decidir, porque conocemos la verdad, y las personas que podemos entender esto por revelación, aún podemos decidir hacerlo no en el temor de Dios. Lo hacemos en el temor de Dios, pero el temor de Dios no es solamente el hecho de decir, es que si no lo hago Dios me lleva al infierno, no, sino cuando yo conozco a Dios, cuando yo entiendo que todo lo que el Señor hizo, lo hizo para que sus propósitos fueran establecidos, entonces yo me someto al orden establecido de Dios en todas partes, porque yo quiero es que sus propósitos sean establecidos. Y eso es una implicación importantísima. Claro. ¿Cuál es la mayor implicación? Sobre todo a lo que tiene que ver con gobierno o con jerarquía. ¿Cuál es el gran problema de quienes están en liderazgo? El temor de que quienes están alrededor o quienes vienen subiendo me puedan serruchar el piso, me puedan quitar la vitrina o el espacio que ahora mismo yo estoy teniendo. Y cuando está diciendo sométanse, está hablando, aquí no hay quien mande por encima del otro, quien sepa por encima del otro. Son una armonía perfecta, son una unidad. En un momento determinado tú vas a necesitar llevar la batuta, en otro momento el otro necesitará llevar la batuta. Pero ¿dónde está realmente la madurez y la belleza de todo esto? En esa capacidad que nosotros tengamos para entender el plan de Dios. Amén. Para nosotros bajar y entender que el asunto no es de que me estás robando espacio, sino de que hay algo que Dios te ha dado a ti, que yo lo respeto, lo reconozco, y por esa razón le doy ese paso. Pero que de la misma manera, de allá para acá, yo puedo reconocer que Dios te ha dado algo, que Dios se está manifestando en algo, entonces yo le doy ese paso, porque cuando estas dos cosas se juntan, el equipo es invencible. Ahora fíjate que lo importante es esto, la revelación de Dios para esta nueva era tiene que ver justamente con el trabajo en equipo. Así es. ¿Y por qué es importante nosotros retomar este fundamento? Porque la Iglesia de Cristo ha trabajado a media máquina.
hemos trabajado con la mujer afuera y aún con los niños y jóvenes afuera. Así es. Y hemos dejado una iglesia con un liderazgo de solamente masculino, respetando el hecho de que Dios también los colocó, pero es que Dios colocó a todos. No, y es como la figura que yo muchas veces le planteo a la gente. Yo te decía en otra ocasión, el 80% promedio de la membresía de una iglesia, 85% son mujeres. Ahora, piensa tú, si todo lo que tiene que ver con llevar adelante el proyecto de Dios, la visión de Dios, ¿verdad? Está solamente sobre un liderazgo masculino, hablando de genitalidad, ¿verdad? Masculino. Entonces, tú te imaginas un cuerpo donde solamente el 10% está activo y el 80% está dormido. Tú te imaginas un cuerpo cuadraplégico, ¿cómo lo mueves? Ahora, cuando tú revisas, el 80-85% de las finanzas de la iglesia generalmente proceden de manos de mujeres. Eso nosotros lo vemos hasta en el ministerio de Jesús. Exactamente. Y muchas cosas, y te decía, la intercesión, ¿dónde está el fuerte? ¿Quiénes son las que ven? ¿Quiénes son los que están allí? Generalmente son mujeres. ¿Quiénes son los que están en la palestra? Varones que a veces simplemente ponen a orar a las personas y no tienen la capacidad de visión. Hoy Dios está habilitando a una iglesia completa, ¿verdad? Hombre, mujer, que estén abiertos para concebir el sueño de Dios. Es la necesidad que tenemos en este momento de traer, pues ya estamos cerca de terminar, nuevamente la frase del Señor: no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto voy a hacerle ayuda idónea. No es bueno que sigamos caminando por separado, no es bueno que nosotros sigamos en nuestra propia mente y en nuestros propios deseos. Es importante que nosotros tomemos en consideración el corazón de Dios, el diseño de Dios. Para el próximo programa, Ogla, vamos a tratar un poquito acerca de lo que es cómo se manifiesta esa figura profética hombre-mujer, saliendo la mujer del hombre, cómo se manifiesta en Cristo y la iglesia. Porque si nosotros podemos entender esto, si nuestra audiencia lo puede entender, entonces nosotros vamos como iglesia a operar en una dimensión de autoridad distinta en este tiempo. La iglesia no será más alguien que viene a rogarle a Dios que haga todas las cosas por ella, sino que va a entender que ha sido posicionada por Dios en un tiempo como este para gobernar juntamente con Cristo desde lugares celestiales. Así es que quiero invitarte a mi próximo programa. Sé que va a ser de bendición para ti. Sé que este próximo programa también va a llenar, va a ir más allá de tus expectativas, porque va a traer una revelación que tú necesitas en este tiempo. Te vuelvo a decir, ahí está nuestro número de teléfono si quieres comunicarte con nosotros, y también nuestra página en Facebook y en Internet para que puedas también dejar tus impresiones o buscar nuestros materiales. Te invito entonces a mi próximo programa. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, haga de ti misericordia y ponga en ti paz. Dios te bendiga.